Una mujer millonaria humilló a su empleada frente a todos, días después recibe la mayor lección de su vida. El sol apenas despuntaba, tiñendo el horizonte con tonos cálidos mientras los primeros rayos de luz atravesaban las ventanas de cristal de la mansión. Dentro, todo brillaba con una elegancia fría. Las paredes estaban cubiertas con cuadros enmarcados en oro, y los pasillos, alfombrados con terciopelo, se extendían interminables, como recordando a cualquiera que entrara que allí solo reinaban la opulencia y el poder. Luisa, la empleada doméstica, caminaba por el corredor con pasos silenciosos, llevando en una mano el balde y en la otra, un trapo. Su uniforme gris, gastado por los años, contrastaba con el esplendor del mármol y los muebles antiguos. Mientras se apresuraba para tener lista la casa antes de que la señora despertara, pensaba en su hijo. Todo esto es por él, se repetía, apretando los labios. La imagen de su hijo estudiando medicina era su único consuelo en esa casa donde su dignidad no valía nada. La cocina de la mansión estaba perfectamente equipada, con aparatos modernos y utensilios de plata reluciente. Luisa preparaba el desayuno mientras la mirada dura de la ama de llaves la inspeccionaba de pies a cabeza. «Ándale, Luisa, no te duermas. La señora se va a levantar en cualquier momento», ordenó la mujer, su tono cortante como el filo de un cuchillo. Luisa apretó los dientes y mantuvo una sonrisa forzada. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de tratos. Justo en ese instante, una figura apareció en el umbral de la cocina, era doña Regina, envuelta en su bata de seda color marfil, con un aura de arrogancia que llenaba la habitación. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Luisa. «Hoy por la noche tenemos una cena con invitados importantes. Espero que todo esté impecable, Luisa». «No quiero errores», soltó con la voz cargada de desprecio. «Sí, señora», respondió Luisa inclinando la cabeza, sintiendo la presión de aquellas palabras como si le hubieran colocado un yugo alrededor del cuello. Sabía cuál era su lugar, en la cocina, detrás de las puertas, en silencio. Al anochecer, la mansión se llenó de risas y conversaciones superficiales. La cena era un espectáculo en sí misma, con la mesa adornada por candelabros de plata y copas de cristal fino. Luisa se movía con destreza, sirviendo platos y manteniendo su mirada baja. Los comensales charlaban sobre temas que parecían tan lejanos a su realidad. Cada vez que doña Regina chasqueaba los dedos, Luisa se apresuraba, sintiendo las miradas de desprecio de los invitados. Ella no era más que una sombra, una presencia incómoda en un mundo que no era el suyo. Al terminar la cena, mientras todos se dirigían al salón, doña Regina se acercó a Luisa y, sin mirarla directamente, ordenó: «Limpia esto y asegúrate de que todo quede perfecto para el desayuno de mañana». Luego se alejó, dejando en el aire su perfume caro y la sensación de haber sido arrastrada por una tormenta de arrogancia. Luisa recogió los platos con manos temblorosas. No era el cansancio físico lo que la desgastaba, sino el desprecio constante. Sin embargo, mientras limpiaba, pensó en su hijo, imaginándolo con su bata blanca, curando a los enfermos. «Por él vale la pena», se decía a sí misma, respirando profundamente. Sabía que él estaba cerca de cumplir sus sueños y eso le daba fuerzas para seguir. La noche avanzaba, la mansión quedaba en penumbras y Luisa terminaba de lavar los trastes. Justo cuando pensaba que podría retirarse a su pequeño cuarto, escuchó pasos detrás de ella. Era doña Regina, y Luisa supo de inmediato que el descanso tendría que esperar. «¿Todavía estás aquí?», preguntó doña Regina, con la voz impregnada de fastidio. Estaba parada en el umbral, cruzando los brazos mientras la miraba como si fuera una intrusa en su propia casa. «Mañana hay que limpiar los salones. Espero que lo tengas claro». «Sí, señora», respondió Luisa, sin levantar la vista. Sus manos estaban ya cansadas, la piel reseca por los productos de limpieza, pero sabía que cualquier queja solo la metería en más problemas. Era un día más, una rutina que ya conocía de memoria. Doña Regina era una experta en hacerla sentir pequeña, menos. Cada palabra suya era un recordatorio de su lugar. El día siguiente no fue diferente. El lujo de la mansión brillaba como siempre, mientras Luisa trabajaba incansablemente.
La voz autoritaria de doña Regina resonaba por los pasillos, dando órdenes. Luisa, ¿puedes traer más té? Luisa, la sala está llena de polvo, ¿es que no puedes hacer tu trabajo bien? En una ocasión, mientras Luisa servía café en una reunión que doña Regina tenía con amigas de alta sociedad, una pequeña gota cayó sobre la blanca y elegante mesa de mantel de lino. Doña Regina, que estaba en medio de una historia sobre su último viaje al extranjero, se quedó en silencio al ver la mancha. Las mujeres en la sala la miraron expectantes, casi ansiosas por ver el espectáculo. «Y mira nada más lo que has hecho», exclamó doña Regina, alzando la voz. Su rostro se tornó rojo de furia mientras agitaba la mano como si intentara apartar una peste. «Eres una inútil. ¿No puedes hacer algo tan simple sin cometer errores?» Luisa sintió que la sangre le hervía por un instante, pero tragó su orgullo y se apresuró a limpiar la mancha, sintiendo como las miradas de todas se clavaban en su espalda. «Perdón, señora», susurró, conteniendo las lágrimas. No podía permitirse el lujo de mostrarse vulnerable. Aquel día, cuando por fin terminó todas las tareas y se retiró a su pequeño cuarto en la mansión, se dejó caer en la cama, agotada. Sus pensamientos se dirigieron al hijo que estaba tan cerca de graduarse. Sacó una foto que tenía guardada en una cajita y la miró. Ahí estaba él, sonriendo con una esperanza que ella nunca había tenido. «Todo esto es por ti», murmuró con voz temblorosa. Esa era la promesa que la mantenía de pie, que la hacía levantarse cada día. Los días continuaron, y las humillaciones se volvieron parte de su rutina. Sabía que doña Regina nunca cambiaría. Para ella, Luisa no era más que una herramienta, una pieza de la maquinaria que mantenía su mundo perfecto. «Deberías agradecer que tienes trabajo», le repetía una y otra vez, como si la estuviera haciendo un favor. Sin embargo, en esos momentos de soledad y desprecio, Luisa siempre encontraba un rayo de esperanza. En cada lágrima que se negaba a derramar, había una promesa de un futuro mejor para su hijo. Y esa promesa, esa chispa de amor y sacrificio, la empujaba a seguir adelante. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana del pequeño cuarto de Luisa. A diferencia de los amplios y elegantes salones de la mansión, este espacio era sencillo pero cálido. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas, recuerdos que guardaban la historia de su vida. Sobre la mesita de noche, una foto enmarcada del hijo de Luisa la miraba con un brillo esperanzador. Ese día, mientras recogía su uniforme, el celular de Luisa vibró en su bolsillo. Al verlo, una sonrisa se dibujó en su rostro, era su hijo. «Mamá, acabo de salir del examen final», decía la voz del joven, llena de entusiasmo. Luisa sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y orgullo. Cada palabra que él decía era como un bálsamo que sanaba las heridas de la jornada. «Mi amor, me tienes tan orgullosa», respondió Luisa, sentándose en el borde de la cama. «Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Ya casi terminas». El hijo de Luisa, del otro lado del teléfono, le contaba cada detalle de su día. Había estado nervioso, pero lo había hecho bien, y ahora solo quedaba esperar los resultados. Mientras lo escuchaba, Luisa sentía una energía renovada. Saber que su esfuerzo, sus sacrificios, todo lo que había soportado durante tantos años estaba dando frutos, le llenaba de esperanza. «Gracias por creer en mí, mamá», dijo él con voz suave. Luisa cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Te amo, hijo», murmuró. «Sigue adelante, yo siempre estaré aquí para ti». Tras colgar, Luisa guardó el celular en el bolsillo y volvió a la realidad de la mansión. Era como si la burbuja de felicidad que había sentido durante esos minutos con su hijo se rompiera al pisar el suelo frío de la casa. Ese día, el trabajo parecía más duro de lo normal. Doña Regina estaba de mal humor y sus órdenes eran aún más crueles de lo acostumbrado. Por la tarde, mientras Luisa limpiaba las estanterías de la sala, escuchó a doña Regina hablando por teléfono. «Sí, ya sé, no puedo encontrar buenos empleados. Todos son unos inútiles», decía con esa voz áspera que retumbaba en las paredes. Luisa se detuvo un momento, sintiendo que esas palabras la atravesaban. Respiró profundo y siguió con lo suyo, pero el dolor estaba ahí,
apretándole el pecho. Lo hago por él, se repetía una y otra vez, imaginando el rostro sonriente de su hijo con el título en la mano. Esa imagen la hacía más fuerte, le daba las fuerzas para ignorar las palabras hirientes y seguir adelante. Esa noche, mientras Luisa se preparaba para acostarse, un ruido fuerte la sobresaltó. Bajó corriendo las escaleras, y en el pasillo vio a doña Regina pálida, con el teléfono en la mano temblorosa. Algo grave había ocurrido. El caos se apoderó de la mansión. Doña Regina estaba en el suelo, su elegante vestido ahora arrugado y manchado de lágrimas. Su marido había sufrido un accidente grave y estaba en el hospital. El brillo en los ojos de doña Regina se apagó en un instante, reemplazado por un pánico que nunca antes había mostrado. Luisa se acercó con cautela, queriendo ofrecer ayuda, pero la señora solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. En los días que siguieron, la casa se sumió en un silencio opresivo. Los pasillos antes llenos de órdenes y de risas vacías se volvieron fríos y desolados. El accidente del esposo había sacudido el mundo de los Moreira de raíz, y lo que era peor, la fortuna de la familia había sido congelada por problemas legales. Doña Regina, por primera vez, estaba enfrentando una realidad en la que su poder y dinero no podían resolverlo todo. Luisa veía los cambios desde su rincón, sintiendo una extraña mezcla de compasión y justicia. Doña Regina, la mujer que siempre había tenido el control de todo, ahora estaba indefensa. La situación era crítica. Las cuentas médicas se acumulaban y las opciones eran pocas. El orgullo de doña Regina le impedía buscar ayuda, pero la desesperación la estaba carcomiendo por dentro. Mientras limpiaba la sala de estar, Luisa escuchó fragmentos de conversaciones entre doña Regina y los abogados. «No podemos seguir esperando, mi esposo se está muriendo», gritaba ella, con la voz quebrada por el dolor. Luisa sintió un nudo en la garganta. La mujer arrogante que solía gritarle órdenes ahora estaba rota, y eso la hizo detenerse un momento. ¿Qué debía sentir? ¿Compasión o indiferencia? En la cocina, las empleadas murmuraban entre ellas. «Eso le pasa por tratar mal a la gente», decía una de ellas, casi en un susurro. Luisa escuchaba, pero se mantenía en silencio. Sabía que tenía una oportunidad, la oportunidad de dejar que doña Regina cayera y probara un poco del dolor que ella le había causado. Pero, ¿eso la haría mejor persona? Esa noche, Luisa se sentó en su pequeño cuarto con el teléfono en la mano. Sabía lo que tenía que hacer, pero el conflicto interno era intenso. Su hijo estaba por terminar sus estudios de medicina y tal vez podría ayudar. ¿Pero debía ella ofrecer esa ayuda a alguien que nunca le mostró más que desprecio? Las lágrimas corrieron por su rostro mientras imaginaba la escena. Sabía que si ofrecía su mano, se expondría a más rechazo y humillación. Pero también sabía que la bondad era lo que ella había enseñado a su hijo, lo que la definía como persona. Al día siguiente, mientras pasaba por el pasillo, escuchó a doña Regina sollozar. Luisa respiró hondo, se secó las lágrimas y tomó una decisión. Alzó la cabeza, llena de una nueva determinación. «Voy a hacer lo correcto, no porque ella lo merezca, sino porque yo sé quién soy», pensó. Tenía que actuar conforme a sus principios, sin importar quién estuviera del otro lado. La mañana siguiente, se dirigió al cuarto de su hijo y lo llamó. «Necesito pedirte un favor», dijo con la voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. «Sé que doña Regina no se lo merece, pero su esposo está grave, y tú podrías ayudar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. El hijo de Luisa conocía todo lo que su madre había soportado y sentía una mezcla de enojo e incredulidad. «Mamá, ¿en serio quieres ayudar a esa gente después de todo lo que te hicieron?» Su voz era dura, llena de rabia contenida. «Sí, hijo», respondió ella, con voz suave pero firme. «Porque no lo hago por ellos, sino por nosotros. Por lo que somos. Tú eres médico, y lo que hacemos con nuestras habilidades define quiénes somos, no quienes lo reciben». El hijo respiró hondo y, tras un breve silencio, dijo: «Está bien, mamá. Lo haré por ti. Porque tú me enseñaste a ser una buena persona». Luisa colgó, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros, pero también una paz interna.
Sabía que había elegido el camino correcto. Pasaron los días, pero la mansión seguía sumida en un ambiente sombrío. Las risas y las voces altivas habían sido reemplazadas por murmullos de preocupación. La salud del esposo de doña Regina estaba en la cuerda floja, y con la fortuna congelada, la familia Moreira estaba al borde del colapso. Para doña Regina, admitir su vulnerabilidad era un trago amargo que no sabía cómo digerir. Luisa, mientras realizaba sus tareas cotidianas, sentía el peso de una decisión que había tomado y que pronto tendría que ejecutar. Ofrecer ayuda a alguien que la había tratado como una sombra durante tantos años era un sacrificio enorme. Mientras sacudía el polvo de los estantes, los pensamientos revoloteaban en su mente. Su hijo estaba dispuesto a intervenir, pero, ¿ella estaba lista para enfrentarse a la mirada altiva de doña Regina y ofrecer su compasión? Durante la hora del almuerzo, las empleadas de la cocina hablaban en susurros. ¿Te enteraste? Luisa va a ayudar al esposo de la señora, comentó una, incrédula. Ayudarla, después de cómo la han tratado, respondió otra, sacudiendo la cabeza. Si yo fuera ella, las dejaría hundirse. Las palabras resonaron en la mente de Luisa mientras fregaba los platos. Había una verdad amarga en esos comentarios. Doña Regina nunca le había mostrado un gramo de compasión. Entonces, ¿por qué debía ella actuar de forma diferente? Una ola de resentimiento le recorrió el cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de dejarse arrastrar por esos sentimientos, pensó en su hijo y en las enseñanzas que le había dado. La bondad era un regalo que se daba sin esperar nada a cambio. Por la tarde, mientras pasaba la aspiradora en uno de los salones, doña Regina pasó por el umbral. Su rostro estaba demacrado, con las mejillas hundidas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se detuvo un momento, observando a Luisa, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Sus labios se movieron un poco, pero las palabras no salieron. Solo un suspiro débil, cargado de impotencia. Luisa alzó la mirada por un segundo y sus ojos se encontraron. Había un rayo de dolor y angustia en los de doña Regina. Era la primera vez que la veía con tal fragilidad. En ese instante, algo se quebró en el corazón de Luisa. El resentimiento se desvaneció, dejando en su lugar una determinación tranquila. Esto no se trata de ella, pensó. Se trata de lo que soy yo. Esa noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, se dirigió al estudio de doña Regina. Tocó la puerta y esperó. Después de unos segundos eternos, la voz de la señora se escuchó, débil pero firme, pasa. Luisa entró al estudio, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Doña Regina estaba sentada detrás de su escritorio, rodeada de papeles y documentos, pero en sus ojos había un vacío que Luisa jamás había visto antes. Luisa respiró hondo y dio unos pasos hacia adelante. Doña Regina la miró con un gesto confuso, como si no entendiera qué hacía allí. ¿Qué quieres, Luisa? Su tono era cortante, pero había una grieta en su voz, una vulnerabilidad que no podía ocultar. Quiero hablar con usted, dijo Luisa con firmeza, sin titubear. Mi hijo es médico. Está por graduarse y ha estado especializándose en el tipo de tratamiento que su esposo necesita. Hizo una pausa, intentando medir la reacción de doña Regina, quien se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó doña Regina, su voz casi quebrándose. Era la primera vez que Luisa veía miedo en esos ojos que siempre la habían mirado desde arriba. Estoy diciendo que mi hijo puede ayudar, respondió Luisa, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Él está dispuesto a hacerlo. Pero es su decisión, señora. La tensión en la habitación era casi insoportable. Doña Regina bajó la mirada, apretando las manos sobre la mesa, luchando con un torbellino de emociones. ¿Por qué harías eso?, preguntó, su tono era una mezcla de incredulidad y vergüenza. Después de todo. Luisa se quedó en silencio por un momento, mirando el semblante agotado de la mujer frente a ella. Porque nadie merece sufrir cuando podemos ayudar, respondió con serenidad. No lo hago por usted. Lo hago porque es lo correcto. Porque mi hijo debe crecer viendo que la bondad no depende de cómo nos traten, sino de lo que llevamos en el corazón.
Hubo un silencio largo, denso. Doña Regina, la mujer que siempre había tenido una respuesta para todo, estaba allí, frente a su empleada, sin palabras. Cerró los ojos, luchando contra el orgullo que le carcomía el alma. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió. Sí, si él puede ayudar a mi esposo, lo acepto, murmuró, con la voz ahogada por las lágrimas que intentaba contener. Cada palabra era como arrancarle un pedazo de su orgullo. Luisa asintió levemente, con una calma que irradiaba fortaleza. Al día siguiente, el hijo de Luisa llegó a la mansión. Su porte era elegante, sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y profesionalismo. Mientras cruzaba la entrada, todos los empleados se giraron para verlo. Nadie podía creer que aquel joven, hijo de la empleada, fuese la esperanza para la familia Moreira. Dentro de la casa, doña Regina lo esperaba, con el rostro pálido y las manos entrelazadas. Gracias por venir, dijo con voz débil, apenas levantando la mirada. El joven asintió y se acercó al esposo de la señora, quien yacía en una habitación convertida en hospital improvisado. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. El hijo de Luisa coordinó el tratamiento, dio instrucciones y se mantuvo sereno, demostrando la excelencia que su madre siempre había soñado para él. Luisa, mientras tanto, observaba todo desde una esquina, con el corazón lleno de orgullo y calma. Su hijo estaba haciendo lo correcto, reflejando los valores que ella le había inculcado. Doña Regina, por su parte, permanecía en silencio, sentada en una silla al borde de la cama. Sus ojos seguían cada movimiento del joven, impresionada por su capacidad, su entrega. Cada tanto, levantaba la mirada hacia Luisa, que estaba a unos metros de distancia. En esos cruces de miradas se percibía algo nuevo, respeto. Días después, mientras el tratamiento avanzaba, doña Regina llamó a Luisa al estudio nuevamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por algo más, arrepentimiento. Quiero agradecerte, dijo, con la voz trémula. Tú y tu hijo, han sido una bendición. Yo no sé si merezco esto. No se trata de merecer, respondió Luisa, con suavidad. Se trata de hacer lo correcto. Doña Regina asintió, apretando las manos con fuerza. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, susurró, sintiendo como cada palabra la liberaba un poco de la prisión de su propio orgullo. Luisa simplemente sonrió, una sonrisa tranquila, llena de comprensión. Sabía que las palabras de la señora eran un paso importante. La relación entre ellas había cambiado. No se habían convertido en amigas, pero algo había sido sanado. Y para Luisa, eso era suficiente. El hospital estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido constante de las máquinas que monitoreaban a los pacientes. En uno de los pasillos, sentadas en incómodas sillas de plástico, se encontraban Luisa y doña Regina. Habían pasado horas esperando, observando cada vez que un médico o enfermera cruzaba las puertas de la sala donde el esposo de Regina luchaba por su vida. El hijo de Luisa estaba adentro, coordinando el tratamiento, enfrentando un desafío profesional que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía palpar. Luisa miraba al suelo, con las manos entrelazadas en su regazo, los nervios a flor de piel. A su lado, doña Regina mantenía la vista fija en las puertas, su semblante pálido y marcado por el cansancio. La mujer que solía ser un pilar de arrogancia y orgullo ahora era solo una madre y esposa temerosa, esperando un milagro. Pasó un buen rato antes de que las puertas finalmente se abrieran. El hijo de Luisa salió con una expresión seria pero tranquila, y ambas mujeres se levantaron de inmediato. ¿Cómo está?, preguntó doña Regina, su voz temblando mientras daba un paso hacia él. Se ha estabilizado, pero debemos seguir con el tratamiento, respondió el joven con profesionalismo, sin dejar entrever las dudas que sentía. Aún hay mucho que hacer. Doña Regina asintió lentamente, cerrando los ojos por un instante, como si quisiera absorber la magnitud de sus palabras. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, murmuró, casi en un susurro, sin atreverse a mirar directamente al hijo de Luisa.
Luisa, que observaba desde un par de pasos atrás, sintió como una mezcla de alivio y tensión la embargaba. No era solo el bienestar del esposo de Regina lo que estaba en juego, había algo más en ese momento, algo más profundo y cargado de significado. Un paso hacia la redención, una grieta en las murallas de orgullo que doña Regina había construido durante años. El joven se acercó a su madre y la miró con un leve asentimiento. «Haré todo lo posible, mamá», dijo en voz baja, tocando suavemente su hombro. Luisa asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo sé, hijo. Confío en ti». Doña Regina observó la escena con una mezcla de emociones en el rostro. Alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Luisa. Fue un enfrentamiento silencioso, cargado de años de desprecio, orgullo y, ahora, arrepentimiento. Regina quiso decir algo, pero las palabras se atragantaron en su garganta. La vulnerabilidad se reflejaba en sus facciones, y por primera vez, Luisa vio en ella no a la mujer arrogante, sino a alguien que había sido derrotado por las circunstancias de la vida. «Yo», comenzó doña Regina, con la voz quebrada. «No sé cómo agradecerte». «No necesita agradecerme, señora», respondió Luisa con firmeza, sin desviar la mirada. «Estoy aquí porque es lo correcto. Porque ayudar a quien lo necesita no depende de si lo merece o no». Las palabras de Luisa resonaron en el pasillo, como una sentencia que dejaba claro el tipo de persona que ella era. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. No había odio, ni rencor. Solo quedaba el entendimiento de que algo se había transformado en ambas. Las horas siguientes fueron una mezcla de espera y tensión. Luisa se mantuvo cerca, apoyando a su hijo mientras él continuaba trabajando en la recuperación del paciente. Doña Regina permanecía sentada, con las manos temblorosas, su mirada perdida en el vacío. De vez en cuando, sus ojos se encontraban nuevamente con los de Luisa, y en esos breves instantes se comunicaban sin palabras, compartiendo un dolor que las había unido de una forma inesperada. Con el tiempo, el ambiente en la mansión empezó a cambiar. El esposo de doña Regina comenzaba a mostrar signos de mejoría, y poco a poco la casa fue dejando de ser un lugar sombrío. La relación entre Luisa y doña Regina había tomado un rumbo distinto, uno donde el respeto silencioso marcaba cada interacción. En la mansión, el ambiente ya no era el mismo. Aunque la casa seguía irradiando un lujo casi intimidante, la atmósfera había cambiado. Las órdenes altivas y las miradas de desprecio habían sido reemplazadas por gestos más suaves y palabras que no llevaban el filo de antaño. Doña Regina se movía por los pasillos con una nueva humildad. No era una transformación milagrosa, pero sí una evidente. Los empleados notaban la diferencia. Doña Regina ya no hablaba con esa voz de mando imponente, y a veces incluso se tomaba el tiempo de saludar o preguntar por el día de los demás. Aunque para algunos era difícil aceptar este cambio repentino, Luisa lo observaba con serenidad. Sabía que el proceso de cambio era lento y que, en el fondo, lo más importante era que una semilla había sido plantada. Una tarde, mientras preparaba el té en la cocina, Luisa escuchó pasos. Era doña Regina, quien, para sorpresa de todos, se había aventurado a entrar a la cocina, un lugar que siempre consideró ajeno a su mundo. Los demás empleados la miraron con asombro y luego bajaron la mirada, como si no quisieran ser testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. «Luisa», comenzó Regina, con la voz temblorosa y las manos entrelazadas. «Quisiera hablar contigo». Luisa dejó lo que estaba haciendo y se giró para enfrentarla. «Claro, señora», respondió, manteniendo su tono neutral. Doña Regina se sentó en una de las sillas, acomodándose nerviosamente el cabello. Era evidente que no estaba acostumbrada a esta situación. «He estado pensando mucho, en todo lo que ha pasado», empezó a decir, luchando por mantener la compostura. «Y, sé que no puedo cambiar lo que hice, ni cómo te traté». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a continuar. «Solo quiero que sepas que estoy agradecida por lo que tú y tu hijo han hecho por mí y por mi esposo. Aunque sé que no lo merezco». Luisa la escuchó en silencio, sus ojos fijos en la figura encogida de la mujer que antes parecía invencible. «No se trata de merecer, señora», respondió con suavidad.
Se trata de quienes somos y qué decidimos hacer en los momentos difíciles. Yo elegí ayudar porque es lo que creo correcto. No por usted, sino por mí, por lo que quiero enseñarle a mi hijo. Doña Regina asintió lentamente, tragando saliva. Tienes razón, dijo, con la voz quebrada. Eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Luisa se acercó y le sirvió una taza de té. A veces, las situaciones difíciles nos muestran quiénes somos realmente, dijo, colocando la taza frente a Regina. Lo importante es qué hacemos con ese conocimiento. La señora Moreira sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor del líquido recorrer su piel. La charla terminó allí, pero su significado fue profundo. En esa cocina, entre el olor a té y las miradas curiosas de los demás empleados, se estaba sellando un nuevo entendimiento. Desde ese día, la relación entre Luisa y doña Regina fue diferente. No se convirtieron en amigas, ni mucho menos, pero había un respeto silencioso, una aceptación de que ambas habían aprendido algo valioso de aquella experiencia. Luisa continuó con su trabajo, pero ahora lo hacía con la certeza de que había hecho lo correcto, de que su elección había tenido un impacto más allá de lo esperado. El sol se asomaba tímidamente por las cortinas de la pequeña casa de Luisa, inundando el cuarto con una luz cálida y acogedora. La sencillez del lugar contrastaba con la frialdad de la mansión, pero para Luisa, este hogar era un santuario lleno de recuerdos y amor. En la mesa de la cocina, su hijo leía una carta, con una expresión de alegría contenida. Había sido aceptado para trabajar en uno de los mejores hospitales de la ciudad. «Mamá, lo logré», exclamó, extendiendo la carta con manos temblorosas. «Voy a empezar en el hospital el próximo mes». Luisa lo miró y sintió un torrente de orgullo y emoción que casi la desbordó. Acarició la carta y luego el rostro de su hijo, como si quisiera asegurarse de que todo eso era real. «Te lo mereces, hijo», dijo con una voz quebrada por la emoción. «Tú trabajaste muy duro para esto. Lo lograste por ti mismo». «Por ti también, mamá», respondió él, tomándole las manos. «No habría llegado hasta aquí sin todo tu sacrificio». Sus palabras eran sinceras, llenas de gratitud y amor, y por un instante, Luisa sintió que todo el sufrimiento que había soportado en la mansión se desvanecía, transformándose en un logro compartido. Mientras desayunaban, hablaron del futuro, de los nuevos caminos que se abrían ante ellos. El hijo de Luisa estaba lleno de sueños y planes, y ella lo escuchaba con el corazón henchido de esperanza. Era un nuevo comienzo, una vida más allá de los muros de la mansión y de las humillaciones que habían quedado en el pasado. Después del desayuno, Luisa recogió algunos objetos en la sala y encontró una pequeña caja. Dentro, había fotos, documentos y un regalo cuidadosamente envuelto. Era un obsequio que doña Regina había dejado días atrás, discretamente, en la puerta de la casa de Luisa. Un gesto silencioso, acompañado por una breve nota, un símbolo de gratitud por tu corazón inquebrantable. Luisa abrió la caja con manos temblorosas y encontró un reloj de bolsillo. Era un objeto antiguo, fino, con una inscripción grabada en su interior, para el hijo que refleja la bondad de su madre. Un nudo se formó en su garganta al leer esas palabras. No esperaba un gesto así de parte de doña Regina, y sin embargo, allí estaba. Un reconocimiento silencioso, un tributo a la compasión que Luisa había mostrado. Guardó el reloj con cuidado y lo colocó sobre la mesa, mirándolo por unos instantes mientras reflexionaba. Doña Regina había cambiado, quizás no de la manera más evidente, pero suficiente para mostrar que la bondad podía tocar incluso los corazones más endurecidos. Tal vez haya esperanza para todos, pensó Luisa, esbozando una sonrisa suave. El pasado ya no la retenía, el futuro le ofrecía nuevas posibilidades. Con una última mirada al reloj, Luisa supo que era el cierre perfecto de un ciclo. El sol continuaba su ascenso en el cielo, iluminando su camino hacia un futuro lleno de esperanza y fortaleza. Pasaron algunos meses desde la recuperación del esposo de doña Regina y la graduación del hijo de Luisa. La mansión de los Moreira había recobrado su actividad, pero algo había cambiado en su interior. La altivez y la frialdad que solían dominar el ambiente ahora eran reemplazadas por un aire más ligero, más humano.
Doña Regina ya no caminaba con ese aire de superioridad que antes la caracterizaba. Sus palabras eran más consideradas, y aunque su actitud no cambió de la noche a la mañana, todos notaron la diferencia. Luisa había dejado de trabajar en la mansión. No porque guardara rencor, sino porque sabía que su misión allí había terminado. Comenzó a trabajar en una tienda de ropa en el centro de la ciudad, donde era tratada con respeto y se sentía libre. Cada día, agradecía por haber seguido su corazón y por no haberse dejado arrastrar por el resentimiento. Ahora, podía caminar con la frente en alto, sabiendo que había actuado conforme a sus principios. El hijo de Luisa, por su parte, comenzó a destacarse en el hospital donde trabajaba. Su trato hacia los pacientes era impecable, siempre mostrando la empatía y bondad que había aprendido de su madre. Era conocido no solo por sus habilidades médicas, sino por la manera en que trataba a cada persona, sin importar su posición social. Es un joven con un corazón noble, decían sus colegas, admirando su compromiso. De vez en cuando, Luisa recibía una carta o una pequeña nota de la mansión Moreira. No eran gestos grandiosos ni llenos de palabras, eran simples y discretos, pero llenos de significado. En una ocasión, la nota decía: «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en acciones». Luisa sonreía al leerlas. Sabía que el cambio había comenzado en el momento en que ella eligió perdonar y ayudar, sin esperar nada a cambio. La historia de Luisa y doña Regina se convirtió en una especie de leyenda en el barrio. Era la prueba viviente de que el perdón tenía el poder de transformar corazones. Las vecinas murmuraban entre ellas, sorprendidas por cómo la vida podía dar vueltas inesperadas. «¿Quién hubiera pensado que la señora Moreira se doblegaría?», decían, impresionadas. Pero Luisa siempre respondía con humildad: «El verdadero cambio ocurre cuando elegimos actuar con amor, aun cuando el mundo nos ha lastimado». Así, la vida de Luisa continuó, marcada por la paz interior que solo da el haber elegido el camino correcto. El perdón no había cambiado solo a doña Regina, había transformado a todos los que fueron tocados por ese acto de bondad. La semilla que Luisa plantó con su compasión floreció, dejando un legado que ni el tiempo ni las circunstancias podían borrar.